Tal vez el mundo en que vivimos esté gobernado por algún ente, alguna ley trascendental como la mano de Dios que gobierna el destino de los hombres. Y las decisiones que creemos tomar libremente tan solo son hechos predestinados. Hola a todos, y sean bienvenidos a un nuevo video. Primero que nada, espero que hayan pasado una feliz Navidad, y de paso, espero que también tengan un excelente año nuevo. Ahora, aprovechando la reciente creación del podcast del canal en Spotify, el día de hoy les traigo un recopilatorio de todas las historias de guardias y policías, que ya había subido con anterioridad. En específico, abarcaré las dos primeras partes de estas historias. Esto lo hago más que nada para promocionar el ya mencionado Spotify del canal, el cual les dejaré el link aquí abajo en la descripción. Y también, ¿por qué no?, lo hago para farmear un poco de vistas, y no dejar que el canal muera tan rápido, jaja. Sé que esto de traerles historias recicladas puede no ser del gusto de todos, pero para su buena suerte, ya estoy trabajando en un nuevo video, el cual, si todo sale bien, subiré la siguiente semana. Así que, si ya vieron estas historias, pueden fácilmente cerrar el video, porque no se van a perder de nada completamente nuevo, salvo algunos retoques en la edición y traducción de algunas historias, especialmente en las de policías. Por último, si tienen algunos amigos o familiares suyos a los que también les gusten las historias de terror, y aún no conocen mi canal, pueden recomendarles este video, para así llegar a más personas. Pero en fin, sin nada más que decir, comencemos con este recalentado. Ser yo. Trabajo como agente de policía. Un día, yo mismo y un compañero de mi equipo, respondimos a una llamada de emergencia. El lugar del incidente se trataba de un antiguo edificio de oficinas, que había sido reconvertido en uno de consultorios médicos. También, había una farmacia anexada al edificio. Nuestra central recibió una señal de movimiento de una oficina del piso de arriba. Cuando llegamos al edificio, esperamos al hombre encargado de las llaves. Cuando él llegó al lugar, nos abrió, y entramos para asegurar el edificio. Las escaleras estaban cerradas tras una puerta de la que, irónicamente, el encargado no tenía sus llaves para abrirla, así que tuvimos que subir por el ascensor hasta la segunda planta. No es la opción más inteligente desde el punto de vista táctico, lo sé. El ascensor llegó al segundo piso, y se abrió a un pasillo completamente oscuro, salvo por una luz en el techo, al final de este. Empezamos a comprobar las puertas de las oficinas del pasillo, y hasta ese punto, todas estaban bien cerradas. Llegamos a la última oficina, y a diferencia de las demás, la puerta estaba abierta. Entramos, y observamos que se trataba de una oficina sin utilizar. La puerta daba a una amplia sala de espera y recepción. Había unas 10 o 12 salas de examen, todas desalojadas sin contratiempos. Salí de la oficina, e inmediatamente me percaté de una extraña cosa. La luz del techo que estaba encendida al final del pasillo, se había apagado por completo, y había sido sustituida por otra luz junto a los ascensores. Miré a mi compañero, y él estaba completamente blanco. Le pregunté que qué le pasaba, y él me dijo lo siguiente. ¿Acaso no estaban cerradas y atrancadas todas las puertas del pasillo que acabamos de revisar? Yo le respondí que sí. Él me respondió. Pues ahora están todas abiertas. Efectivamente, todas las puertas del pasillo que acabábamos de comprobar, ahora estaban abiertas. El factor sorpresa se hizo presente en este punto. Empezamos a revisar las oficinas de cada una de estas puertas, y empezamos a cerrarlas de nuevo. Al terminar con la última oficina, justo antes de doblar la esquina para entrar en la sala de espera, la puerta principal se cerró de golpe. Entonces, nuestras radios comenzaron a volverse locas con algún tipo de retroalimentación estática. Para este punto, solo quería largarme de ese lugar de una buena vez. Volvimos al ascensor rápidamente, y bajamos al primer piso para contactar de nuevo con el encargado de las llaves. Sin embargo, este no aparecía por ningún lado. Me puse en contacto con la central, y les pedí que me comunicaran con él, para informarle de lo que había sucedido.
Fue entonces, cuando la central me dijo que el encargado de las llaves del edificio aún estaba en camino, y que tardaría 5 minutos en llegar. Yo les comuniqué que eso no era posible, pues ya habíamos estado con él, y hasta nos había dejado entrar. Entonces, la central me pidió que les llamara. Los llamé, y me dijeron que era imposible que hubiéramos estado fuera con el encargado de las llaves. Afirmaron que la empresa de alarmas acababa de ponerse en contacto con ella. Y finalmente, llegó la verdadera encargada de las llaves. Yo decidí preguntarle por el hombre que nos había dejado entrar en el edificio, el primer encargado de las llaves. Ella me pidió que lo describiera, y así lo hice. Ella me dijo que mi descripción concordaba con uno de los médicos que alquilaban la oficina del segundo piso, al final del pasillo. Luego, me dijo que ese mismo hombre se había suicidado en su casa de verano hace varios días. Hasta la fecha, maldigo el día en que me mandaron a ese lugar. He estado cagándome en los pantalones constantemente desde que trabajé como guardia de seguridad en un casino, por allá del año 2014. Antes de empezar, les contaré un poco de historia. Yo trabajé en el casino Riverside en Laughlin, Nevada, y el lugar era realmente un basurero entre bastidores, incluso más de lo que la fachada de los años 80 podría hacerles creer. El señor Donald Laughlin, dueño del lugar, tenía una antigua habitación personal para él, escondida encima de la entrada principal del casino. Algunos de los veteranos que trabajaron en el casino durante más de 30 años, decían que la habitación de este señor solía ser básicamente un burdel y una sala de fiestas, donde los ricachones a los que Donald atendía se metían coca, mataban prostitutas, entre otras cosas. Parte de mis rondines de seguridad consistían en entrar en esa habitación 2 veces en cada turno, por orden de Donald Laughlin, y proteger la puerta que daba al exterior. Nadie más que la seguridad tenía acceso, ni siquiera el mismo Donald. Ser yo. Estaba trabajando en mi puesto de maricón de seguridad, como de costumbre. Yo hacía mis rondines con normalidad, y evitaba activamente la ruta hacia la habitación del señor Donald. Esto último lo hacía, porque al comienzo de mi turno ya había ido a la habitación, y la había despejado. Todo esto ocurrió en un día normal, donde yo me encargaba de ahuyentar a los drogadictos que dormían a las cercanías del casino, y también de hacer las cuentas en efectivo. Hasta que de repente, sonó la radio. Controla 316. La alarma está sonando en la habitación. Mierda, la verdad es que no quería responderles. Después de un rato fui a la habitación, pero no había ninguna alarma sonando. Decidí preguntarles a los de la central por la radio, que qué mierda estaba ocurriendo. Ellos me dijeron que la puerta mostraba 4 intentos fallidos para abrirla. Pero que... si no había nadie aquí, esa mierda debió de haberse descompuesto. Al final, decidí abrir la puerta como la buena perra de seguridad que era, solo para justificar los $9 a la hora que me pagaban. Cuando entré a la habitación, me sorprendí porque esta estaba absolutamente destrozada, con los armarios tirados, y varios cristales rotos por todas partes. La puerta trasera estaba abierta desde el otro lado. Nadie podría acceder a la puerta trasera desde el exterior, pues tendrías que llegar en helicóptero o algo así. El cerrojo de la puerta estaba destrozado. Ni siquiera estaba doblado, sino que este hijo de puta estaba literalmente destrozado. Después de presenciar todo eso, decidí llamar a todos por la radio. Cuando finalmente les conté todo, los de la central entraron en pánico, y me dijeron que me fuera de allí inmediatamente. Rápidamente me fui corriendo a raja madre hacia la puerta, pero esta última estaba cerrada. Les llamé por radio a los de la central para decirles que no podía abrir la puerta, pero no me contestaban para nada. Al no contestarme, empecé a cagar ladrillos en mis pantalones inevitablemente. Fue entonces, cuando escuché algunos ruidos en la habitación, los cuales no podía localizar de dónde venían. Estos sonaban como una persona rebuscando en un cajón. En ese momento sentía que me estaban observando. Oficialmente me había cagado en los pantalones. Para este punto pensé que iba a morir. Entonces, escuché como la puerta empezó a abrirse poco a poco, después de 10 minutos de estar ahí atrapado. Todo esto parecía el escenario de una mala película de terror.
Cuando la puerta finalmente se abrió por completo, salté inmediatamente para atrás porque estaba asustado. Pero grata fue mi sorpresa, cuando me di cuenta de que solo se trataba del puto guardia más grande que tenemos, al que llamaré Mongo. Este último entró con su Glock en la mano, seguido de 2 guardias más, con sus pistolas desenfundadas. Al instante, el guardia Mongo, quien normalmente era un tipo relajado y sencillo, me echó de la habitación. Mongo miró alrededor de la habitación casi con pánico, y le susurró algo a uno de los otros guardias. El paramédico de nuestro turno vino, y me revisó para ver si tenía algún trauma físico. Obviamente no me ocurrió nada, pues solo fueron unos ruidos. Los otros guardias estaban tan preocupados por mí, que hasta me hicieron una serie de preguntas, como si recordaba dónde estaba, y si los había visto a ellos, entre otras cosas. Yo les dije que no vi a ningún intruso, que solo encontré la habitación hecha un asco, y que el cerrojo de la puerta parecía haber sido destruido por Hulk. Le pregunté a los otros guardias que qué se suponía que debería de haber visto. Nadie me respondió, así que Mongo me dijo que no me preocupara, y que me invitaría a unas cubetas de cervezas después del trabajo. El tiempo avanzó rápido hasta que llegó el final de mi turno. Las últimas 3 horas habían sido muy tensas, y la mayoría de los otros guardias ni siquiera me hablaban, solo me miraban con lástima. Me reuní con Mongo al terminar mi turno, y fuimos al bar de la planta del casino. Ahora, lo que estoy a punto de decirles probablemente no lo creerán, pero estas fueron las palabras que salieron de su boca. Él procedió a decirme que literalmente había una especie de demonio o algo así, el cual habitaba en esa habitación, y que ya había atacado a guardias solitarios en el pasado. También, supuestamente el último incidente fue como 5 años antes de lo que me pasó a mí, pero que solía ser bastante frecuente. Al escuchar todo eso, instantáneamente me puse tenso, porque un demonio ya me había atacado en el pasado. Publicaré la historia más adelante si a alguien le interesa. Mongo dijo que de ahora en adelante, ya no tendría que hacer esa ruta en mis turnos. Muy bien hermano, de todas formas no quería que me mataran en el cuarto de los demonios. Al final, Mongo solo me miró seriamente, y me dijo que había tenido suerte. Después, pagó nuestras cervezas, y se fue del bar. Finalmente volví a casa, y me puse a reflexionar sobre lo que había hecho en mi vida hasta entonces. Allá por el año 2007 más o menos, fui voluntario en un teatro histórico llamado Grenada, en Ontario, California. Supuestamente había un demonio allí, así que mi amigo y yo fuimos, y lo provocamos hablando mierda sobre demonios, y todo ese tipo de cosas. No pasó nada durante meses, hasta que una noche, yo estaba debajo del escenario guardando algunos accesorios, y de repente, pude oír la respiración de alguien, además de tener la sensación de que algo me tocaba. El lugar donde estaba, era un pasillo vacío sin nada colgando. Me fui a casa un poco preocupado, pero lo atribuyo a mi imaginación. Al día siguiente me desperté con arañazos por todo el torso, y un dolor de cabeza tremendo. Solo me pasó una vez, pero déjenme decirles que fue suficiente para no jugar con demonios. La novia de mi amigo fue atacada en ese mismo lugar de forma similar una semana después. En otra ocasión, escuché un montón de voces allí, las cuales casi sonaban como un perro tratando de hablar. Así que, te encontraste con un demonio en 2007, y luego te reíste de él en 2014. ¿Por qué? Asumo que para este punto ya crees en demonios. Además, ¿qué mierda? ¿Quién en su sano juicio invoca a un demonio, y lo mantiene encerrado en una habitación como una mascota? Obviamente, eso es lo que haría un maldito multimillonario extraño como lo es Donald Laughlin. De hecho, este tipo me recuerda a Robert House de Fallout New Vegas, pues este también quiere ser preservado en criopreservación por la eternidad. También tengo una historia rara sobre eso. Mi antiguo supervisor de turno, el cual todavía trabaja en el casino, es una de las 3 personas autorizadas para estar en su centro de manipulación de cadáveres en algún almacén, con el laboratorio de criopreservación que está en algún lugar de Laughlin, pero no sé cuál es su ubicación exactamente. De hecho, supuestamente Donald Laughlin nunca deja sus propiedades a menos de 16 kilómetros del laboratorio de criopreservación, por miedo a estar muerto demasiado tiempo. Ser mi padre. Él vivió en el sur de California durante los años 80. Me ha contado un montón de historias extrañas todo el tiempo, pero él siempre me ha insistido en que esta que les contaré es la única que hasta la fecha no puede darle una explicación.
En aquel tiempo, él era tan solo un pobre estudiante universitario. Una noche, él iba camino hacia su casa, después de haber llevado su ropa a una lavandería. Según él, esa noche fue una bastante neblinosa, e inquietantemente tranquila. Entonces, él vio a un policía de pie, afuera de su patrulla. Su puerta estaba abierta, y tenía su linterna apuntando a un periódico que estaba leyendo. De repente, también vio a otro policía uniformado salir de la oscuridad detrás del primer policía. El otro policía desenfundó su arma y apuntó detrás de la cabeza del primer policía, quien no se dio cuenta e hizo lo inesperado. Mi padre, al ver la macabra escena, se quedó helado y se le cayó la ropa que llevaba al coche. Se quedó mirando, jodidamente asombrado, a unos 30 metros de distancia. Mi padre no podía creer que había visto a este policía ser jodidamente asesinado frente a él. El otro policía se metió en la patrulla del policía que mató, y se fue. Mi padre estaba asustado, y no sabía qué hacer. Así que fue a revisar al cadáver del policía. Él lo volteó, y lo puso boca arriba. Me dijo que le faltaba la nariz, y que tenía trozos de su cerebro y su cabeza por todas partes. Él recuerda que su placa tenía el nombre de Ruford, y también, el policía tenía una marca de nacimiento del tamaño de un puño en su cuello. Mi padre corrió a la lavandería, dejando huellas ensangrentadas, y le dijo a la dueña que llamara al 911. La dueña era una anciana asiática, que estaba aún más asustada que mi padre. Ella se asomó por la ventana, vio el cuerpo, y comenzó a llorar histéricamente. Ambos esperaron la llegada de la policía durante más de 10 minutos. El cuerpo yacía afuera, aparentemente como si nada hubiera pasado. Eventualmente, mi padre vio 5 coches de policía acercándose en una línea perfecta, conduciendo por la carretera. Estos no tenían ni las luces, ni las sirenas prendidas, e iban alineados como un convoy. Llegaron todos, y al instante, metieron el cuerpo en un maletero de uno de los 5 coches. Mi padre no es ningún especialista de la ley, pero él sabía muy bien que no había ningún protocolo para eso. Empezó a enloquecer aún más, pensando que acababa de presenciar una mierda de corrupción de alto nivel. La policía ni siquiera entró en la lavandería para interrogarlo. Me dijo que le pareció extraño eso, pues una vez fue interrogado por policías, solo porque una abuela lo vio junto con unos skaters. Mi padre notó que lo estaban viendo desde afuera, así que decidió salir, y les preguntó si necesitaban su versión de la historia. No será necesario, joven, lo tenemos todo bajo control. Tan rápido como vinieron, se fueron. La sangre también la limpiaron rápidamente. Le preguntó a la dueña si acababa de ver lo que hicieron. Mi padre me dijo que ella respondió con su fuerte acento vietnamita. Nunca había visto nada como esto. Después de todo, mi padre volvió a su casa. Me dijo que pasó la noche en vela, pensando en lo que había visto. También, me contó que fue en ese instante cuando se dio cuenta de la realidad. Me comentó que cuando la gente muere, no es como en las películas. Él tenía enormes sospechas de que acababa de presenciar un asesinato selectivo, o corrupción. Fue a la comisaría unos días después, pidiendo hablar con la máxima autoridad para tener un poco de tranquilidad. Al final, el capitán le dijo que podía hablar con él. Mi padre era de buena familia, y dijo que probablemente eso había calmado un poco las aguas. El capitán se sentó con él en una habitación, y le preguntó que qué necesitaba. Mi padre le contó toda la historia, diciendo que incluso podía llamar a la dueña de la lavandería, si es que lo necesitaba. El capitán le respondió, pero con mucha calma. Lo siento mucho, padre de Ammon, pero ese día no ocurrió nada. Mi padre le dijo, ¿qué demonios quieres decir con que no pasó nada? Escuché y observé el disparo, vi su cuerpo tirado en el piso, y mierda, su sangre está en mi ropa que tiré en la calle por accidente. El capitán ni se inmutó, y le respondió de nuevo, de forma casi memorizada. Lo siento mucho, joven, pero esos hechos nunca ocurrieron. Si tiene alguna otra pregunta, puede venir más tarde, tengo asuntos que atender. Mi padre se puso nervioso, así que decidió marcharse, y empezó a preguntarse si lo que había visto, había sido tan solo una pesadilla. Pero entonces, él miró hacia la ventana de la habitación en la que estaban, cuando estaba a punto de salir. Y fue ahí cuando vio una cara familiar que los miraba a los dos. Sus ojos se abrieron de par en par, y su corazón empezó a acelerarse. Se trataba del maldito Ruford.
Tenía el mismo pelo, la misma marca de nacimiento en el cuello, y el mismo tono de piel. Mi padre me dijo que en cuanto lo vio, siguió caminando por el pasillo, fingiendo que no lo veía. Hasta que le dijo al capitán, que el tipo que estaba viéndolos por la ventana, era el policía que fue asesinado. El capitán simplemente le dijo que estaba perdiendo el tiempo, y que debía irse. Mi padre me dijo que tal vez el policía que murió, debía tener un gemelo idéntico o algo así, que probablemente le había disparado. Finalmente el capitán le dijo a mi padre, que si no se iba, lo arrestaría. Para este punto, mi padre ya estaba agotado, confuso, y frustrado, por no ser tomado en serio. Así que decidió marcharse, y olvidarse de todo el asunto. Empezó a salir, y se dirigió a la zona de espera, abarrotada de gente ruidosa, ya que se trataba de una gran comisaría, que daba servicio a una gran zona. Al llegar a su coche, él subió a este, miró hacia el frente, y vio a Ruford. El hombre le mostró una gran sonrisa estereotípicamente aterradora. Dijo que el policía apuntó con su mano en forma de pistola hacia la cabeza de él, apretó el pulgar como si estuviera apretando el gatillo, y luego se rió. Mi padre siempre ha sido un gran hippie, pero no dudó en comprar una pequeña pistola antes de volver a casa. Él me dice que todavía piensa en ello hasta el día de hoy. Hola, Ope aquí de nuevo. Las historias sobre guardias de seguridad son especialmente aterradoras para mí, sobre todo porque yo trabajo de eso a tiempo completo, por las noches. He estado trabajando en una instalación en el medio de la nada recientemente, en un turno que es de 12 de la noche a 12 del mediodía. Y déjenme decirles, que he escuchado y visto algunas cosas extrañas. Por ejemplo, casi todas las puertas de la instalación tienen una alarma. Si abres una puerta sin una tarjeta, automáticamente sonará una alarma con un sonido muy fuerte. Sin embargo, a pesar de que las puertas siempre están cerradas, a veces son activadas por una sola alarma. En otras ocasiones, había momentos aleatorios de la noche, en donde se activaban luces detectoras de movimiento en habitaciones a las que yo no me acercaba. Ocasionalmente, la alarma de una puerta se activaba en algún lugar profundo de las instalaciones, y yo era el único que se suponía que estaba en todo el edificio. Al realizar un rondín, yo no encontraba ninguna prueba de que hubiese una persona cerca, pero se oían varios sonidos a mi alrededor. Estas instalaciones en particular, se trataban de una fábrica de suplementos. Es decir, que aquí se fabricaban esas pastillas y frascos de mierda, que se pueden ver en las tiendas por más de $20. Esta era enorme, ya que tenía 2 plantas, y estaba dividida en varias partes. En primer lugar, había un vestíbulo que incluía una escalera, una puerta que daba a la parte de fabricación de la fábrica, y una puerta al otro lado de la habitación, en una pared lateral, que daba a la parte del almacén. Otra abertura en el vestíbulo, conducía a lo que se consideraba una sala de conferencias. En esta gran sala, en la pared más cercana a la parte abierta, había una gran puerta metálica con una ventana de cristal opaco, que conducía a una cocina de pruebas. Todo esto que les estoy contando, será más importante después. Por lo general, el guardia siempre debía de estar en una oficina / sala de seguridad bastante pequeña, en el extremo sur del edificio, entre la zona de fabricación. Debido a que esta fábrica era bastante barata, el cliente también era más barato, por lo tanto solo había un guardia por cada turno de 12 horas. Pero, debido a la pandemia, y a que mi estado era una zona epidémica, en ese tiempo nos tenían solo en el vestíbulo, tomando la temperatura y examinando a los pocos empleados que entraban. La sala de conferencias tenía ventanas en casi todas las paredes, excepto en la que daba a la cocina de pruebas, y no tenía luces automáticas. Una noche mientras trabajaba allí, me costaba mantenerme despierto. Me encontraba viendo mamada y media en mi laptop, mientras bebía alcohol. Pero nada de eso me sirvió para mantenerme despierto. Hasta que entonces, un fuerte sonido que parecía provenir de la sala de conferencias, me despertó por completo. Extrañamente, no sonaron las alarmas de las puertas, y obviamente, no había nadie en la cocina de pruebas para ese rato.
Cuando fui a mirar, la luz de la cocina de pruebas estaba encendida, y a través del cristal opaco, pude ver vagamente una figura pegada a la puerta, extremadamente quieta. La visión me produjo una sensación de miedo y pavor, y no podía dejar de mirarla. Durante las 4 horas siguientes estuve en estado de alerta, mirando de vez en cuando para ver si la figura seguía de pie junto a la ventana, hasta que alrededor de las 5 de la mañana, empezó a entrar la luz del sol en las instalaciones. Finalmente, decidí entrar a ver la cocina de pruebas, pero como me lo esperaba, no había nadie. Sencillamente, era imposible que alguien haya podido entrar o salir sin que yo lo oyera. Incluso si tienes una tarjeta llave, esta emite un fuerte pitido al abrir la puerta. A otros guardias les había ocurrido lo mismo. A veces las luces se encendían solas, a pesar de que eran manuales. Otra historia que tengo de esta instalación, tiene lugar antes de la pandemia, cuando teníamos que hacer nuestros rondines a pie. La instalación, como ya he mencionado, era bastante grande. Completar un rondín a pie llevaba al menos unos 40 minutos, si es que eras rápido. Tenías que recorrer cada centímetro cuadrado del edificio, antes de que se terminara tu turno. Alrededor de las 2 de la mañana, empecé mi rondín interno por el edificio. Estábamos en diciembre, así que hacía un frío de la chingada. Yo me encontraba caminando por el almacén, hasta que me di cuenta de que hacía mucho más frío de lo que estaba acostumbrado, y eso que había estado allí con nieve y hielo anteriormente. Pero fue entonces, cuando después de rodear una gran estantería, escuché un grito que sonó muy humano y muy breve. Una vez más, se supone que yo era la única persona que debería de estar en las instalaciones. Rápidamente, recorrí el almacén con mi linterna buscando por todas partes, sin encontrar nada. Después del grito, no escuché correr a nada ni a nadie. Interrumpí mi rondín antes de tiempo, para ir a comprobar la señal de las cámaras de la oficina de guardia, pero cuando llegué, descubrí que todas y cada una de las cámaras estaban inaccesibles. Esto me asustó al instante, porque, ¿qué tal si algo o alguien se dirigía a la oficina y yo no lo veía? Me quedé en la oficina con mucha tensión, y esperando a que volvieran las cámaras. Poco a poco, empezaron a poblarse de nuevo, siendo las cámaras del almacén las últimas en aparecer. Al instante, fui a buscar el momento en que oí el grito. Yo me encontraba mirando todas las grabaciones, mientras intentaba ubicarme en el montón de cámaras que había, pues la mayoría solo apuntaban a paredes y mierdas inútiles. Finalmente, me encontré a mí mismo en una de las grabaciones de las cámaras, mientras hacía mi rondín en el almacén. En el momento en que oí el grito, se me ve en la grabación de la cámara girarme sobresaltado, para luego salir corriendo. Justo después de eso, todas las cámaras se apagaron de un momento a otro. Me la pasé mirando todas las grabaciones, pero no pude encontrar la ubicación de lo que escuché. Esto siempre me asustaba cuando volvía a estas instalaciones, y pensaba en ello. Ningún otro guardia ha aceptado este contrato con esta instalación, y siempre me pregunté por qué, ya que todo lo que tienes que hacer, es simplemente vigilar el lugar, además de que no hay ninguna orden de puesto compleja. Pero, basta con hacer un rondín a pie, y luego pasar unas horas haciendo lo que quieras, para darse cuenta de lo que esconde este lugar. Cada vez que la empresa establece un guardia de seguridad fijo para el lugar, este pide ser reasignado menos de una semana después. Hasta ese momento, yo era el único que había sido constante, según me dijeron los del personal. No tengo muchas más experiencias, pero sentí que estas eran bastante aterradoras, y que valía la pena hablar de ellas. Soy un policía en un país de Europa del Este, y he visto algunas cosas muy extrañas. Podría contarles algunas, una vez que me desocupe. El tipo que mató a Hitler. Un día, salí para empezar mi turno de noche, que empezaba a las 8. Apenas empecé mi turno, cuando ya había alguien perturbando la paz nocturna con música muy fuerte, a las 8:15. Me pareció algo extraño que me llamaran en ese instante, ya que todavía no eran las 10 de la noche, hora en la que casi siempre comienzan los reportes por perturbación de la paz. Aún así, yo y mi compañero decidimos responder e ir al lugar de los hechos. Cuando llegamos, la calle estaba llena de platos rotos.
Todos los platos que tenía un tipo en su casa, los había tirado por la ventana. En el primer piso, sonaba la música a todo volumen, gracias a la ventana que tenía abierta. Justo en ese instante, el tipo aventó otro plato. Ahora, estábamos frente a la casa, cuando los policías de tránsito llegaron al lugar. En mi país, estos tipos solo se dedican a multar por mal aparcamiento, y cosas así. Uno de ellos llevaba una cámara en la mano, y apuntó a la puerta del tipo que había tirado los platos. Le dije que no era para tanto, pero parecía estresado por la situación, así que no le insistí más. Él no me dijo nada, y simplemente siguió grabando. Yo moví la cabeza hacia mi compañero, y este se rió. Decidí golpear con fuerza la puerta, el tipo de golpe que cualquiera abriría. 10 segundos después la puerta se abrió. Detrás de ella, estaba un tipo allí, sonriendo. Tenía barba, solo traía una camisa, y tenía puestas unas pantuflas. Su mano derecha estaba herida, y sangraba mucho. Puse la mano en mi pistola, pero mantuve la calma. ¿Podemos entrar?, le pregunté amablemente. Por supuesto. Entra por aquí, que acabo de matar a Hitler. ¿Pero qué mierda? El tipo señaló algo en el suelo. Entonces, vi un pentagrama pintado con sangre, que supuse que provenía de la herida que tenía en su mano. En el centro del pentagrama, había un cuchillo apuñalado, que apestaba a sangre. El tipo tenía un chorro de unos 2 centímetros en la mano derecha. Él estaba sonriendo de forma optimista. Mi compañero y yo nos miramos al mismo tiempo. No quería convertir esto en un baño de sangre, así que lo convencí para que nos dejara entrar. Y así lo hizo. La música seguía sonando muy fuerte. El chico se comportó bastante bien en realidad, siempre estaba sonriendo y tal, pero obviamente no estaba bien de su cabecita. Apaga la música, que estás alborotando a los vecinos, le dije. El tipo fue hacia su computadora, y apagó la música. ¿Tomas algún medicamento? Le preguntó mi compañero. Sí, pero obviamente no los necesito. Sí, obviamente. Nos quedamos hablando un rato con él, para que se tranquilizara. Chicos, miren esto, les mostraré una foto de mi padre. Claro, por supuesto, no hay problema. Le dije eso para mantenerlo ocupado. Se dirigió hacia la computadora que estaba reproduciendo música, y abrió un archivo. Él nos enseñó una foto de Barack Obama. Ese es mi padre. Un tipo blanco en uno de los países más blancos del mundo, me acababa de decir que su padre es Barack Obama. Ok. Oh, claro, le dije. Conseguimos que el tipo viniera con nosotros sin usar la fuerza, y básicamente accedió a todo lo que le dijimos. Llamamos a una ambulancia para llevarlo al hospital psiquiátrico. Me senté con él en la ambulancia, justo a su lado, ni siquiera le tuve que poner las esposas. Cuidado, es un hombre esquizofrénico, puede ser peligroso. Nos dijo el paramédico. Oh vaya, no me había dado cuenta. El médico lo examinó en la sala de psiquiatría. ¿Usted estuvo aquí antes? ¿Ha estado tomando su medicación? Le preguntó el doctor. No, para nada, no las necesito. Obviamente. Entonces, el tipo se giró a su izquierda, y susurró algo. ¿Con quién estás hablando? Con mi futura novia. El doctor me miró, y yo me encogí de hombros. Lo internaron allí, y esa fue la última vez que vi a ese tipo. Por cierto, este de aquí también soy yo. El hombre insecto. Era el año 2018, y tenía 29 años. Esto ocurrió en el mes de febrero. Yo me encontraba en la capital de un país del bloque oriental europeo. Estaba en el borde de aquella ciudad, no a las afueras. Esa parte es conocida por ser un gran gueto de gitanos desde 2001, cuando las inundaciones destruyeron su hábitat natural, en el centro de la ciudad. Yo patrullaba las calles en coche con mi compañero. Eran las 2 a.m., y las calles estaban vacías. Era un poco aburrido realmente, pues no había acción, y recuerdo que me estaba quedando dormido, a punto de acabar, para volver a descansar. Pero de repente, recibí una llamada directa en la radio del inspector, por la estación de la noche. Sí, estamos escuchando, le respondí. Vuelvan a la estación, que hay un tipo raro por aquí. El inspector normalmente se quedaba solo en la estación por la noche, así que a veces la gente venía a las 2 de la madrugada a denunciar que les habían robado el coche, que los habían asaltado, etc. Normalmente las personas que llegaban tenían problemas, ya sea con su cabeza, con el alcohol, con las drogas, etc. Encendí las luces de la patrulla, y regresé a la estación para ayudar al inspector. Cuando llegué, abrí las puertas principales, y todo estaba oscuro. La única luz que recuerdo en la sala de espera, donde la gente espera su turno, era la de la máquina expendedora. Había un hombre sentado allí, en la oscuridad.
Era un tipo blanco y delgado, con ropa vieja, calvo, con la mirada un poco ida, y se rascaba la nuca constantemente. Las campanas de alarma empezaron a sonar en mi cabeza. El tipo me miraba sin decir nada, y yo tampoco le dije nada. Agité la cabeza, y fui a la habitación interior del inspector. ¿Qué le pasa a ese tipo?, le pregunté. No tengo idea. El inspector solo se encogió de hombros. ¿Qué es lo que quiere? No lo sé, pregúntaselo tú, yo acabo de dejarle entrar, pero es sospechoso, así que te lo dejo a ti. Los inspectores suelen ser policías de cuello blanco, que se encargan de los informes de la estación, y transmiten información a las patrullas exteriores, etc. También trabajan turnos de 24 horas, por lo que este hombre no tenía el temperamento para lidiar con un loco. Fui a ver al tipo junto con mi compañero. ¿Cuál es el problema?, le pregunté. Él se rascó detrás de la nuca, y se levantó. Era alguien muy bajito, así que no había peligro si tenía que pelear contra él, pero aún así me dio muy malas vibraciones. En mi apartamento tengo una plaga de insectos. ¿Y? Llama a un exterminador para que se deshaga de ellos. ¿De verdad vas a una estación de policía a las 2 de la mañana para informar de esto? Bueno, necesito que le echen un vistazo. Me pareció una pérdida de tiempo, y mi compañero me negó con la cabeza, pero acabé teniendo la extraña sensación de que tenía que comprobarlo con él. Estaba claro que este tipo no estaba bien de la cabeza, y que algo podría estar pasando en su piso. De acuerdo, echaremos un vistazo, le contesté. Fuimos con él a nuestro coche, y lo sentamos en el asiento trasero con mi compañero a su lado. Fuimos a la dirección del apartamento, y al llegar, el tipo abrió la puerta, y esperamos. Encendí mi linterna, y ahora sí, entramos. El apartamento tenía un estilo antiguo, como de los años 50, pues este era un país comunista en aquella época. El aire olía a rancio, pero no había nada extraño aún. Él encendió las luces del pasillo, y se fue a la izquierda, por lo que parecía que era un dormitorio. Alumbré con la linterna lo que parecía una cama, la cual se movía constantemente, debido a una marea negra de lo que parecían millones de insectos sobre ella. Al ver esa asquerosidad, salí 3 pasos de la habitación aterrorizado, pero tenía que comprobarlo de todos modos, pues podría ser un cadáver, o algo así. Así que encendí las luces de la habitación. Los insectos parecían chinches, y se dispersaron dentro de la cama al encender las luces. No había olor a cadáver, y la habitación estaba descuidada, no sucia, pero sí descuidada, todo lleno de polvo, y el cesto de la basura desbordado con otros insectos saliendo de él. El tipo se puso detrás de mí, y se rascó la nuca. ¿Lo ves? Claro que lo veo. Comprobé la habitación en busca de algo peor, pero no encontré nada, solo insectos por todas partes. Comprobé otras habitaciones que estaban sorprendentemente bien, sin embargo, no estaban en uso. De todas formas, esto no es trabajo para la policía. Deberías llamar a un fumigador, o algo así. Le dije mientras nos preparábamos para salir. O usa el otro dormitorio. No puedo usar ese, mi madre murió allí hace unas semanas. ¿Entonces te duermes en el que está infestado de insectos? El tipo simplemente se rascó la nuca, y no me respondió. Lo siento, pero la policía no puede ayudarle, que tenga un buen día. Nos fuimos e informamos al inspector, y luego reanudamos nuestra vigilancia por las calles. Después de un rato, como a las 4 de la mañana, pasamos por fuera de la estación de policía. El hombre insecto estaba de pie fuera de la estación, sin nadie alrededor. Él observó nuestro coche pasar lentamente. Al llegar y estacionar el coche, decidimos revisarlo, y encontramos unas cuantas chinches en el lugar donde este tipo se sentó, así que fuimos con un profesional para que limpiara el coche. Él era como un villano de cómics, o como el antagonista de la película Hombres de Negro. Sé que esta historia no fue nada paranormal, pero cosas extrañas pasan así cuando eres policía. También soy yo el de esta historia. Ser yo. Era el año 2014. Trabajo como policía en un país europeo pequeño. Me gustaba esforzarme por mí mismo, tener conocimiento, estar en forma, y siempre ser optimista. Mi vida era buena, tenía una novia desde hacía 6 años, planeaba un futuro con ella, y ya había decidido cuándo pedirle matrimonio. Las cosas iban tan bien, que incluso conseguí atrapar a algunos criminales por mí mismo. Yo era la estrella de la estación de policías. Hasta que llegó el año 2015. Un día, nos llamaron para atrapar a un ladrón en un centro comercial. Era la rutina de siempre, pues eso pasaba como 5 veces al día. Al llegar, vimos que el tipo hablaba solo cuando le hacían una pregunta, como 2 veces. Él estaba tatuado de pies a cabeza, y tenía algo de metanfetamina encima. Hicimos nuestro trabajo en el lugar, y lo llevamos a la estación.
Yo conducía la patrulla, y el tipo iba esposado en el asiento trasero, con mi colega a su lado. Él me miraba por el retrovisor. Esto duró así unos cuantos minutos, sin que él mirara a otra parte. Noté que él susurraba algo para sí mismo. ¿Qué pasó, cabrón?, le pregunté. Pero él seguía sin responderme. Así que me enfadé, y estuve a punto de gritarle, hasta que me contestó. Tranquilo, solo te estoy echando una maldición. Ja, sí, lo que tú digas. Terminé con mi trabajo, y lo llevé a la cárcel. Esta vez, el tipo estaba callado, pero no paraba de sonreírme. Al día después, me olvidé de todo eso, como cualquier otra cosa. Durante una semana no pasó nada. Pero entonces, las cosas empezaron a ir de mal en peor en el trabajo. Perdí algunas peleas en la calle con ladrones, los ciudadanos ahora se quejaban de mí, y jodí algunas cosas realmente mal. No podía estar brillando todo el tiempo, supongo. Hasta que una noche, tuve un sueño. Pero no como cualquiera, sino, una parálisis del sueño. Fue la primera y única vez en mi vida que tuve una, pues jamás he vuelto a tener otra después de eso. En ella, no podía moverme, mientras una sombra se acercaba hacia mí, para luego saltar, y meterse dentro de mi cuerpo. Después, me desperté sudando frío. Al día siguiente, yo conducía solo en la patrulla después de alguna mierda, tenía encendidas las sirenas, e iba demasiado rápido también. Reconozco que la cagué conduciendo como a 100 km/h en un cruce con mucho tráfico. Entonces, los coches que venían a mi izquierda, me embistieron. La bolsa de aire se estrelló contra mi mano izquierda, que era con la que sujetaba el volante. Solo eso me salvó de romperme la columna, ya que no usaba el cinturón de seguridad. No perdí la conciencia, y estaba totalmente bien, sin lesiones. Comuniqué mi accidente por la radio de la patrulla, con voz temblorosa. No paraba de salir humo del interior del coche. Salí de la patrulla destrozada. La gente corría alrededor de los otros dos coches contra los que choqué. Todos parecían estar bien, excepto un niño. Este parecía tener unos 8 años. El niño estaba sangrando por la boca. Más tarde, me enteré de que se había mordido parte de la lengua. Lo llevé a la ambulancia que acababa de llegar, los padres me gritaron y lloraron. Después, me vi obligado a subir a una segunda ambulancia, por otra patrulla que acababa de llegar. El niño parecía estar bien. No me despidieron del servicio por esto, pero sí me investigaron, mientras trabajaba como siempre. Pasó el tiempo, y las cosas en mi vida personal también se fueron a la mierda. Mi novia, con la que había planeado todo mi futuro, rompió conmigo. A mi madre la internaron en un manicomio por esquizofrenia. Mi padre cortó casi todo el contacto conmigo. Mi perro se enfermó y casi muere, pero se recuperó de alguna manera. Invertí una increíble cantidad de dinero en mi perro enfermo. Esto último, y un piso nuevo que había conseguido para mi exnovia, me endeudaron. Seguí siendo investigado por el choque. Empecé a odiar mi trabajo con el paso del tiempo. Así que caí en el alcoholismo. Siempre estaba borracho al amanecer, y casi muerto al anochecer. La gente ahora hablaba a mis espaldas. Entonces, llegó el año 2018. La investigación finalmente terminó, conmigo teniendo que pagar una multa. Las cosas se siguieron yendo a la mierda. Ahora soy considerado uno de los peores policías del departamento. Pero de alguna manera, todavía seguía conservando mi empleo como policía. Entonces llegamos hasta el día de hoy, cuando me acordé de la supuesta maldición que me hizo el puto adicto a la metanfetamina. Hola a todos. Soy un viejo boomer que tiene problemas para mantenerse al día con la cultura de los memes, así que cuando veía a la gente publicando fotos de viejas oficinas abandonadas y espeluznantes, pensaba que era algo de lo que podría ser parte de, y compartir mis experiencias sobre ello. Sin embargo, me di cuenta de que el trasfondo de estas imágenes, solo se trataban de pésimas creepypastas, y de juegos de rol tipo, si haces algún ritual, puedes ir a alguna dimensión parecida a estas oficinas. Bueno, estoy aquí para decirles que hay muchas cosas reales, que suceden en los edificios después del horario habitual de oficina, que son bastante extrañas y espeluznantes. Durante 18 años, trabajé 3 turnos siendo parte del personal de mantenimiento, de limpieza y guardia de seguridad. Trabajaba para una empresa que se encargaba de la limpieza general de edificios antiguos o abandonados, así que solíamos dejar las luces encendidas, y en general, intentábamos evitar que el lugar se llenara de vagabundos y grafiteros.
La verdad es que era un trabajo muy tranquilo. Me pasaba la mayoría de las noches viendo Netflix, sacando la basura, cambiando los focos, y diciéndoles a los chavos, oigan, muchachos, pueden patinar aquí o pasar el rato, pero no se metan en problemas, porque hay cámaras, así que tengan cuidado con ellas. Pero, en mis 18 años de trabajo, me he encontrado con algunas cosas que me parecían realmente extrañas, las cuales me daban escalofríos, y que de plano, me molestaban hasta el punto de negarme a volver a un edificio en específico. Si quieren, puedo compartirles algunas de mis historias. Ninguna de ellas será especialmente emocionante, pero todas son de sucesos reales que no puedo explicar, o que no son del todo normales, entre comillas. Siempre que la gente me preguntaba si me asustaba mi trabajo, o si lo encontraba aterrador, lo primero que hacía era compartir esta primera historia con ellos. Antes no me atrevía a compartirla porque no estaba seguro de cómo reaccionarían, pero a lo largo de los años, la he compartido un par de veces en 4chan, y en varios sitios de internet. Hace mucho tiempo, cuando empezaba en la empresa, uno de los primeros edificios en los que me pusieron, era un antiguo edificio de programación de horarios, el cual pertenecía a un hospital. Este se utilizaba principalmente como archivo de historiales médicos, y también como horarios de pacientes y empleados. Este era uno de los edificios más represivos y deprimentes que jamás había visto. No había lámparas o decoraciones en la pared del edificio, solo kilómetros de escritorios y archiveros. La primera semana que trabajé allí, un médico se suicidó en el tejado, y todo el mundo actuó como si fuera un día más en la oficina. Me contaron que un par de años antes, uno de los altos mandos había matado a su mujer en un barco, y después huyó del país. Había todo tipo de historias, pero en el trabajo nunca se sabe a ciencia cierta cuándo es verdad, y cuándo solo es exageración. Así que trabajé en ese lugar durante un par de años, y durante todo ese tiempo, no dejé de tener esas sensaciones extrañas. Constantemente se me venía a la mente la idea de que me estaban observando, como si hubiera una anciana de pelo largo y negro mirándome desde una esquina. Siempre miraba al aire y me sentía como un imbécil, pero la sensación seguía acechándome. A veces me acercaba a una ventana por la noche, y mi reflejo oscurecido parecía como si me estuvieran siguiendo, pero solo era una ilusión por la luz. A pesar de todo esto, nunca pensé que algo estuviera demasiado fuera de lo habitual. Solo pensaba que algunas cosas eran aterradoras, y me las guardaba para mí. Nunca se lo mencionaba a nadie, hasta que una vez me fui de vacaciones. Cuando volví, mi compañero de trabajo con el que intercambiaba turnos, me dijo que tenía la sensación de que una anciana lo estaba observando, al igual que yo. Y por si se lo preguntan, mi compañero no fue el único que me dijo esto en privado. Otro compañero, años después, me dijo que odiaba trabajar en ese edificio. Cuando le pregunté por qué, se inclinó y me dijo en voz baja, que cuando él estaba en el baño, le pareció haber visto por el rabillo del ojo, a una mujer que se parecía a la bruja del Mago de Oz. Así que, después de todo esto, en la actualidad ese sería uno de los únicos edificios a los que definitivamente no iría. Afortunadamente, ya no trabajo allí. La cosa es que ni siquiera creo en fantasmas. No estoy seguro de lo que ocurría exactamente en ese lugar, pero sin duda tenía algo en particular que te llenaba de angustia, y que por alguna extraña razón, les metía esa imagen de una anciana con el pelo negro en la mente de la gente. Hubo otra ocasión en la que estaba haciendo recorridos en un anexo de un edificio. Era una noche en la que todo transcurría con normalidad, cuando de repente, escuché pasos al otro lado de una fila de cubículos. Se suponía que yo era el único en ese edificio, y hacía horas que lo habían cerrado. ¿Hola? Pregunté al aire. Quienquiera que fuese, se echó a correr de repente, y escuché su respiración. Como no era una reacción normal, comencé a perseguirlo, pero este individuo era muy rápido, y solamente vi cómo se abrió la puerta de una de las oficinas. Después de eso, corrí a la oficina de vigilancia, en donde mi compañero de trabajo y yo, revisamos las grabaciones, en las cuales se podía ver que la puerta se abría de repente, pero nadie había pasado por ella. Unos segundos más tarde, me podías ver a mí entrando por esa puerta, en la misma grabación. Lo primero que me dijo mi compañero fue, que tal vez la puerta debió de haberse agrietado un poco, y el aire acondicionado se había encendido, lo que hizo empujar la puerta para después abrirse. Pero yo sabía, que había escuchado pasos antes de esto. Pasé el resto de la noche revisando grabaciones y haciendo rondines, pero nunca encontré nada. Sin relación alguna con lo que ocurrió, una noche entré por la esquina trasera de una oficina, donde un tipo estaba trabajando hasta tarde.
Él no sabía que yo podía verlo, y cuando asomé la cabeza por la esquina, se estaba comiendo un paquete completo de galletas Oreo. No exagero cuando digo que este hombre parecía una serpiente desencajando su mandíbula, para después meterse a la fuerza a todo el montón de galletas en la boca. Este tenía los ojos en blanco y llorosos, y las estaba devorando como si fuera un monstruo. Me quedé mirándolo aterrorizado, mientras me alejaba en silencio, antes de que se diera cuenta de que yo estaba allí. Lo siguiente no me ocurrió a mí, pero sí a mi compañero Rob. A Rob lo pusieron en uno de nuestros edificios más nuevos, y ninguno de nosotros conocía aún la distribución. Era un edificio antiguo que el departamento local de agua solía utilizar, y tenía una enorme parte subterránea con montón de tuberías, y lo que parecían ser calderas y tanques. En la segunda noche, Rob bajaba al sótano a hacer su recorrido. Él comprobaba que las llaves correspondieran a cada habitación, y descubrió que muchas de ellas no tenían llave. Así que volvió por la llave maestra y, cuando bajó, se dio cuenta de que alguien se había metido ahí abajo, mientras él no estaba. Por descuido, él olvidó cerrar la puerta al salir de allí. Entonces, volvió a la esquina trasera de ese piso, y encendió la luz. ¿Sabían que cuando un foco lleva mucho tiempo apagado y lo enciendes, a veces hace un ruido como de puff, y después se apaga? Bueno, Rob dijo que cuando encendió la luz, alumbró a un hombre que estaba de pie en la habitación, con una bolsa en la cabeza, antes de que la luz se apagara por sí sola. Pensó que no había nadie allí, y que solo se trataba de su mente jugando con él. Pero justo cuando pensó en eso, escuchó pasos que se alejaban corriendo, así que comenzó a perseguir al hombre con una linterna. Rob era un chico bastante grande, así que no pudo alcanzar al tipo, que al parecer se escondió detrás de unas tuberías, y se arrastró a la parte de atrás, en donde Rob ya no podía ver. Así que Rob llamó a la policía y, cuando llegaron, el tipo ya se había ido. A pesar de que revisaron todas las grabaciones de las cámaras, no lo vieron salir por ninguna ventana o puerta. Las cosas a veces se ponían bastante serias o extrañas, con la gente con la que nos cruzábamos. En la mayoría de los casos, se trataba de adolescentes de la zona que paseaban por la noche. La mayoría de ellos simplemente estaban pasando el rato, fumando marihuana o sentados. Nada del otro mundo. Pero en más de una ocasión tuve que lidiar con locos que son el claro ejemplo de años y años de consumo de drogas. Había un tipo llamado Jake, que aparecía de vez en cuando por el lugar, e insistía que los gremlins eran los causantes de todos los problemas del mundo. Si hablabas con él durante un rato, te explicaba que había criaturas metafísicas invisibles, a las que había apodado gremlins, los cuales acechaban en los objetos, y que estaban esperando para causar estragos en el momento justo. Este hombre siempre hablaba muy en serio, y creía que la mayoría de los fenómenos paranormales o inexplicables, se debían a estas criaturas. En sus palabras, siempre me decía las mismas cosas. Dios. Satanás. El chupacabras. El gobierno. No, todos ellos son gremlins. Si sacabas el celular, este siempre insistía en que lo guardaras, ya que este estaba lleno de ellos. Una vez, en uno de nuestros lugares más remotos, que antes pertenecía a una organización religiosa, tuvimos un extraño suceso en el que varias personas en camiones, tanto hombres como mujeres, tuvieron una orgía improvisada, justo en la parte en la que las cámaras no alcanzaban a ver. Vimos 4 camiones repletos de gente, y la seguridad no reaccionó al principio. Unos 15 minutos más tarde, los de seguridad bajaron, y todos se apresuraron a marcharse. En el lugar donde estaban estacionados, había más de 20 condones usados, y sus envolturas. Teníamos la teoría de que este evento fue organizado por alguien quien sabía que esas cámaras escondidas estaban allí, y que tenía acceso a la puerta principal. Pero cuando se realizó la debida investigación, se nos ocultó a todos de forma repentina, y se convirtió en un asunto confidencial. Hola Tablón K, tengo una historia que contarles. Originalmente me la contó un policía que conozco del centro de Texas. Esta historia también podría publicarse en X, pero aún así creo que les gustará. No me voy a molestar en hacer green text, pues eso es más difícil de leer con la mayoría de los temas que se tratarán. Hay algunos errores ortográficos que voy a dejar tal cual, así que aquí está la historia. Francamente, no espero que me crean, pero voy a contarlo de todos modos, simplemente porque me ha estado rondando por la cabeza últimamente. El fin de semana pasado me encontré con mi amigo Flash, quien estaba de vuelta en la ciudad, y me habló de ello.
El conocimiento del entorno físico es esencial para un oficial de policía en patrulla. Es una de las razones por las que la antigüedad cuenta mucho en este tipo de trabajo. Cuanto más tiempo trabajas en una jurisdicción determinada, mejor la conoces. Y los lugareños que se convierten en agentes de policía, aprenden rápidamente que crecer en una zona, no significa que la conozcas en realidad. En parte, esto se debe a que un oficial de policía, a diferencia de la mayoría de la gente, no tiene percepción del espacio privado o personal. Podemos ir a cualquier parte, dadas las circunstancias correctas. Y por eso, gran parte del tiempo muerto, o de la patrulla rutinaria, se dedica a explorar. ¿Puede pasar un coche patrulla por el hueco de esta valla? ¿A dónde lleva esa pista? ¿Hay alguna forma de pasar de este aparcamiento a otro? Si recorres esta servidumbre de tránsito, o este acceso al tendido eléctrico, ¿qué es lo que verás? Esto es esencial, porque en algún momento este conocimiento puede significar recortar 30 segundos al tiempo de respuesta, y atrapar a un sujeto que huye. En toda jurisdicción policial de cualquier tamaño, según mi experiencia, siempre hay al menos un extraño lugar. No los lugares a los que se lleva a los novatos, y se juega a encontrar el agujero de barro, ni las escenas del crimen que se utilizan para asustar a los exploradores, sino, los lugares de verdad. Los lugares de los que nadie habla mucho. Los lugares de los que no te enteras de su existencia, hasta que tienes que ir allí. Los lugares a los que vas solo si tienes que hacerlo. Había un lugar al que a veces le llamábamos el Parche. Se trataba de un terreno de 35 hectáreas, muy deteriorado, y cubierto de matorrales de roble, en las afueras de la ciudad, completamente aislado de todo lo demás, más allá de una antigua fábrica de ladrillos, que ahora fabricaba vasijas de arcilla. Que yo sepa, nunca se ha construido nada allí, ni sirve para nada. Estaba en la base de una cresta de una alta colina, que actualmente marca el límite oeste de nuestro pueblo, cortada por numerosos barrancos, y cuyo suelo rojo arcilloso, es casi inútil para cultivar nada. En 1932, el ayuntamiento se lo confiscó a una empresa inmobiliaria a cambio de impuestos. En ese entonces, aún estaba catalogado como terreno baldío, sin uso comercial. Era un lugar extraño realmente. He participado en equipos de búsqueda 6 veces en 11 años, y cada vez que visitaba aquel lugar, me daban escalofríos. Se me pusieron los pelos de punta cuando lo exploré por primera vez, poco después de quedar libre por mi cuenta. No se puede adentrar mucho un coche en él, y francamente, un corto paseo a pie me dio tan mala espina que nunca volví sin un motivo. No fue hasta unos 18 meses después, cuando supe que no era el único que reaccionaba así ante ese lugar. Una cosa que me molestaba del lugar, es que me perdía fácilmente en él. Desde que tengo edad para pensar en esas cosas, poseo un instinto infalible para orientarme hacia el norte. Siempre lo encuentro, no importa si es de noche, con tormenta de nieve, en el bosque, como sea. Dame unos segundos para concentrarme, y sé en qué dirección está el norte. Incluso el desierto, que fastidia a mucha gente, nunca me ha molestado. Y el ejército me enseñó navegación terrestre en un grado excelente. He hecho recorridos con brújula con varias piernas de perro, y siempre he dado en el blanco, incluso en terrenos desérticos como Fort Hood, donde un matorral es idéntico a cualquier otro. Pero cada vez que he estado en el Parche, me he dado la vuelta, incluso a plena luz del día. Después de la primera exploración, empecé a llevar una brújula conmigo. Cerca del centro del Parche, hay una estructura que llamamos la casa de juegos. Es un edificio hecho con láminas de hojalata vieja galvanizadas, clavadas en gruesos postes de 4×4, con suelo de tierra. Lo llamamos la casa de juegos, porque no hay absolutamente ninguna razón para su posicionamiento o diseño. En primer lugar, porque no se puede meter un vehículo más grande que una cuatrimoto, o una moto de cross, debido a los barrancos que hay por el lugar. Tal vez se podría llegar con una camioneta 4×4 si el terreno estuviera seco, y realmente no te importara la pintura de tu vehículo. En segundo lugar, porque el lugar es grande, mide alrededor de 900 metros cuadrados, pero no tiene ningún propósito. No hay corrales de animales cerca, nada. Solo un marco de madera con estaño clavado en él, sin alquitrán en las costuras del techo, sin puertas, pero varias aberturas del tamaño de una puerta, sin ventanas en lo absoluto. El interior está dividido en al menos una docena de habitaciones, ya sea por láminas de hojalata, o por tabiques hechos con viejas cajas de embalaje del ferrocarril. Algunas de las habitaciones están completamente aisladas de las paredes exteriores. La disposición de las habitaciones no tiene lógica ni sentido. Algunas tienen aperturas de puerta que apenas si miden 1 metro de altura. Todo ese edificio me recuerda a cómo los niños construyen un fuerte, o arman una casa del árbol.
También este tiene postes de teléfono cortados para los soportes del techo a varios metros del suelo. Se diga lo que se diga, alguien lo construyó para que durara. No hay chatarra ni basura en la casa de juegos, ni siquiera grafitis. Aunque no es muy obvio, ha estado ahí desde antes de que la ciudad se apoderara del lugar, y con todas las generaciones de jóvenes, uno esperaría algo de cajas de cerveza abandonadas, exploraciones urbanas ahí, o payasadas en general con botes de aerosol. Tampoco hay señales de animales que se aprovechen del lugar, ni he visto nidos de pájaros, aunque sí avisperos y barrizales. También tiene un extraño olor. Es todo lo que puedo decir al respecto. Huele diferente de lo que creo que debería. Esto también lo han comentado otras personas. No hay un olor específico, y es extraño simplemente. Las linternas también fallaban mucho en ese lugar. Sí, las linternas fallan en todas partes, pero las linternas parecían fallar mucho más ahí que en cualquier otro lugar. Las linternas Streamlight Stinger de $70, que se utilizan en toda la ciudad y que tienen baterías recargables fiables, siempre se apagan repentinamente allí. Y no de la forma habitual, con la luz amarillenta durante 20 minutos, haciéndose cada vez más tenue, hasta que simplemente se apaga, sino, pasando de una luz blanca intensa a apagarse en un minuto. Cuando llevas la misma linterna todos los días durante años, conoces su batería al detalle. Sin embargo, a muchos de nosotros nos ha sorprendido una inesperada pila agotada en la casa de los juegos. En el pasado, buscábamos a una chica desaparecida. Era probable que se la hubiera llevado una marea alta reciente, tras un enorme aguacero que duró 10 horas, pero su asesinato también era una posibilidad, por razones que mejor no contaré. El caso es que se organizó una búsqueda. Se me encomendó la tarea de llevar a 2 agentes, y comprobar la zona alrededor de la antigua fábrica de ladrillos, y el parche. Contaba con 2 agentes veteranos, ambos miembros del equipo de entrada, y muy conocidos por mí. Los llamaré MD y Flash. Ellos aceptaron de buena manera mi sugerencia de que nos pusiéramos el equipo táctico, para proteger nuestros uniformes de la maleza. Para ser sincero, en realidad no estaba preocupado por la maleza, sino que solo quería tener una excusa para llevar mi MP5 conmigo. No fui el único, ya que Flash y MD sacaron sus escopetas de la sala de armas. Flash tenía una escopeta de bombeo, y MD una escopeta Benelli semiautomática. Buscamos primero en el parche, y a pesar de que los 3 no perdíamos de vista dónde estábamos, en un lugar en el que ya habíamos estado antes, nos las arreglamos para dar la vuelta 2 veces en un lapso de 90 minutos. Tardamos mucho más de lo debido en registrar la zona, porque francamente, no nos estábamos separando, en absoluto. En cualquier otro lugar, habríamos estado a 6 o 7 metros de distancia de cada uno, caminando en línea. Aquí, nos mantuvimos juntos. Habíamos estado en otros equipos de búsqueda que se habían mezclado y separado irremediablemente en el parche, anteriormente. Era la última hora de la tarde, cuando fuimos a la casa de los juegos. El cielo estaba completamente nublado, del color del plomo. El suelo estaba embarrado, todo estaba mojado y soplaba una brisa fría del norte. Decir que hacía un día horrible era quedarse corto. Rodeamos la casa de los juegos en busca de huellas, y no encontramos nada. Sin embargo, el drenaje era tan grande, que era posible que hubieran sido arrastradas por la corriente, así que era necesario buscarlas. En el interior no había huecos en el techo, y muy pocos en las paredes. La luz gris del día apenas se dejaba ver por los huecos que había, aunque la luz mortecina que entraba por los agujeros de los clavos hacía pensar, desagradablemente, en ojos de animales por la noche. Yo lideré el camino. A unos 6 metros de haber entrado, un detector de metales portátil que llevaba Flash, empezó a pitar de repente, y no dejó de hacerlo hasta que sacó la batería. Juró que había estado apagado todo el tiempo que había estado fuera. Más tarde, en la comisaría, funcionó perfectamente. Estábamos despejando el lugar como si se tratara de un edificio hostil, en lugar de una búsqueda. No habíamos hablado de ello, pero los 3 estábamos nerviosos. El lugar olía muy mal. No era un olor a nada en particular, simplemente no era como debería oler un lugar así. No puedo explicarlo mejor. En un instante, yo estaba de rodillas revisando una habitación del tamaño de un armario, cuando de repente, la luz de mi MP5 se apagó, pasando de blanca y brillante, a muerta en un par de segundos. Flash tomó el mando y el centro de MD, mientras yo le seguía y cambiaba las pilas. Llevaba un par de repuestos cargados, así como otras 2 linternas y algunos cilindros. Un minuto más tarde, la luz de Flash murió de la misma manera, y se puso detrás de nosotros para cambiar sus baterías, mientras que MD y yo avanzamos un poco más. Nos detuvimos en ese punto, y oímos algo. Flash murmuró, ¿qué ha sido eso? Y todos escuchamos atentamente.
El ruido venía de delante, y a nuestra derecha. No hablamos en ese instante, por supuesto, pero más tarde nunca nos pusimos de acuerdo sobre cómo sonaba. Para mí, había sonado como podría sonar un gato enfermo, cuando gime con mucha fuerza. Avanzamos hacia el ruido, y llegamos a una habitación grande que tenía la pared exterior a un lado. MD entró primero, y en ese preciso instante, su linterna se apagó. Inmediatamente dio un paso al costado, y se arrodilló. Yo avancé, y pasé junto a él por la pared, mientras Flash se deslizaba por la pared del lado opuesto de la entrada. Flash estaba a la izquierda de la abertura, MD a la derecha, arrodillado, y yo a media distancia a la derecha de MD. La habitación era de unos 20 por 11, con nosotros en el lado estrecho. De repente, algo se movió en la esquina derecha. Flash le dio con su luz un segundo antes que yo. Recuerdo que MD gritó, y entonces ambos disparamos. Hasta el día de hoy, juro que vi un gran perro oscuro, quiero decir grande, de más de 65 kilogramos, del tamaño de un perro mastín, siendo alumbrado por Flash, moviéndose rápidamente. Disparé una ráfaga de 3 disparos, y seguí disparando, mientras MD y Flash disparaban. Ambos vaciaron sus cargadores, y gritaron que se retiraban, así que disparé para cubrirlos mientras retrocedíamos. Después de la primera ráfaga, no pude ver mucho por el resplandor de la boca del cañón, así que me limité a destrozar la esquina con ráfagas de 3 disparos. Disparé el cargador completo de 30 balas. En retrospectiva, no puedo explicar por qué disparé 30 balas a un supuesto perro gigante. No había ninguna razón válida para dispararle simplemente, ni para que Flash y MD dispararan como lo habíamos hecho. Nervios, es la única explicación que puedo ofrecer. Todo lo que puedo decir, es que aquel encuentro fue sencillamente el incidente más estresante que he vivido, sin excepción. En la segunda habitación, recargamos nuestras armas, y MD cambió sus baterías. Luego, volvimos a entrar en la habitación grande. Pero ya no había ningún perro, ni sangre, absolutamente nada. Ninguno de nosotros describió lo que vimos de la misma manera. Flash era extremadamente reacio a describir lo que vio. Pero hay un par de verdades en lo que pasó. Los tres vimos un objetivo en movimiento. A pesar de que todos percibimos que estaba en movimiento, todos lo vimos en una esquina, y nunca cambiamos nuestro punto de mira, a pesar de que todos entrenábamos regularmente con blancos en movimiento. MD y Flash eran cazadores, yo serví en acciones militares, y tanto Flash como yo, habíamos estado en tiroteos policiales mortales. Teníamos 12 cartuchos Magnum de calibre 12, y 30 cartuchos de 9 milímetros gastados. Se dispararon 30 balas y 108 perdigones, a una zona concreta, en este caso una zona formada por un suelo de tierra y paredes de hojalata. Los tres fuimos clasificados como tiradores expertos. Por mucho que miramos, ni nosotros ni los dos investigadores que vinieron después, pudimos encontrar ningún impacto en el suelo, y solo 23 penetraciones de proyectiles en las paredes de hojalata. De los 138 proyectiles disparados, 105 seguían sin aparecer. Los 23 agujeros que encontramos, estaban concentrados en la esquina del blanco. 9 a la izquierda, 14 a la derecha de la esquina, con los dos grupos separados en el más cercano. Como si algo sólido entre las dos paredes hubiera absorbido las balas perdidas. El departamento calificó el incidente de disparo accidental. Al final, la chica desaparecida fue encontrada en otro lugar. Flash, MD, y yo, nunca hablamos realmente sobre el incidente, más que indirectamente. Los tres admitimos haber sentido más estrés que antes o después. Ninguno de nosotros tres ha estado en el parche desde entonces. Tanto MD como Flash, fueron trasladados a otras agencias por razones no relacionadas. Y así terminó la historia. Les contaré algunas historias decentes que tuve como guardia de seguridad en un centro comercial. Este había sido mi primer trabajo de verdad, después de haber repartido periódicos durante 10 años. Trabajaba en una empresa de seguridad que había sido contratada por un centro comercial bastante grande. El primer día en el trabajo, había hecho un turno nocturno después del curso de capacitación. La empresa era bastante tacaña, así que solo 2 guardias del turno nocturno se encargaban de la vigilancia de un gran centro comercial. Mientras uno de los guardias se encargaba de las cámaras y la radio, el otro estaba afuera patrullando. La oficina estaba situada en un pasillo tranquilo que conducía a la salida.
todo comienza cuando yo me encontraba muy tranquilo leyendo un libro, ya que todo el centro comercial estaba cerrado. Hasta que de repente, escuché el eco de un niño cantando una canción de cuna por el pasillo. En ese momento pensé, que tal vez era solo mi cabeza. Al menos eso creí, hasta que revisé las cámaras, y vi claramente a una niña caminando. Curiosamente, la aparición de la niña en las cámaras no era continua, era casi como si corriera entre cada cámara, pero cada vez que la veía, esta se movía. Empecé a entrar en pánico, pero no se lo dije al otro guardia para que no se burlara de mí en la mañana por ver apariciones. La niña se acercaba cada vez más al pasillo que llevaba a la oficina. En la cámara, se veía claramente que ella estaba al principio del pasillo que llevaba a la oficina. Fue entonces, cuando me levanté de la silla para mirar por el pasillo, pero justo cuando me levanté, ella pasó por la puerta de la oficina, y me miró. Hola, señor guardia de seguridad. Se me subieron los huevos a la garganta al escuchar su voz, pero decidí bajármelos y mantener la calma, así que le pregunté si estaba perdida. No, ya me iba a mi casa. Entonces, ella salió de mi oficina, y siguió caminando por el pasillo hacia la salida. Corrí hacia la puerta para ver a dónde iba, pero no la vi por ningún lado. Fui a checar la salida del centro comercial, pero esta seguía cerrada. Regresé a la oficina y revisé las cámaras que estaban afuera, y vi claramente cómo esta misteriosa niña se alejaba lentamente, entre la oscuridad del estacionamiento. Todas las cámaras se activaban con el movimiento, así que tenía que haber habido algún movimiento para que yo la viera en ellas en primer lugar. Le pedí al otro guardia que se asegurara de que todas las entradas del centro comercial estuvieran cerradas. Pero como era de esperarse, todo el centro comercial estaba completamente cerrado. Decidí revisar de nuevo las grabaciones donde esta niña aparecía, pero ahora no había nadie allí. Lo más extraño de todo, es que esas grabaciones en específico, ni siquiera debieron de haberse grabado, a menos de que la cámara hubiera captado movimiento. Tengo un par de historias más al haber trabajado allí, se las contaré si veo algo de interés en ustedes. Bien, ya que mostraron algo de interés, aquí les va otra historia. En este trabajo, una de las patrullas del turno nocturno siempre tenía que encargarse de vigilar la azotea. Esta última no tenía ninguna luz, y tenías que llevar tu propia linterna. Siendo mi primer trabajo y no importándome una mierda, nunca había llevado una linterna. El turno estando a cargo de 2 hombres, significaba que un guardia lo haría solo. Esto sería un problema, ya que estaba muy oscuro, por lo cual sería un peligro tropezarse, debido a las tuberías de la azotea y la puerta, la cual esta última solo tenía una cerradura de un solo lado que tenías que mantener entreabierta con una varilla. Una noche, me había tocado patrullar la azotea yo solo, y había tenido la extraña sensación de que algo me seguía mientras me dirigía allí. El pasillo de la azotea tenía sistemas de ventilación, y mientras estaba caminando por este último, la ventilación había comenzado a hacer ruidos. Ok, era un poco espeluznante, pero como sea, había llegado a la puerta de la azotea. Al abrir la puerta, vagamente alcancé a ver cómo algo se había movido en la oscuridad. No había podido observar con claridad una mierda, pero una silueta se había movido a través de los puntos de las luces de los apartamentos que estaban cerca. Pensé que probablemente había sido solo un pájaro, por lo que no le di mucha importancia, y había colocado la varilla en la puerta para no quedarme afuera. Por primera vez, había estado solo en la azotea, y no había podido dejar de sentirme observado. Yo no habría sido capaz de ver a nadie allá arriba, a menos que alguien hubiera caminado delante de mí, y hubiera visto las luces de los apartamentos bloqueadas. Había intentado ubicar en donde estaba para no tropezarme, pero la azotea era casi del tamaño de un campo de fútbol, y había muchas tuberías, así que era difícil ubicarme. Mientras caminaba y vigilaba por el lugar, la radio empezó a vibrar. Había escuchado algunas palabras, pero extrañamente, no habían sido en inglés. Entonces, escuché algo rechinar a cierta distancia delante de mí. Pude escuchar el crujido que había hecho la grava de la azotea, como si alguien hubiese caminado sobre ella, y los pasos de ese alguien se estuviesen acercando. El corazón me había empezado a latir fuertemente, se me habían puesto los pelos de punta, y estaba a punto de mandar a la mierda todo esto, ya que no me pagaban lo suficiente como para soportar todas esas pendejadas. Así que me di la vuelta, y me había preparado para correr hacia la puerta. No sabía en qué dirección había estado mirando, porque estaba completamente oscuro, y la luz que había salido de la puerta, ya no estaba, porque algo o alguien, había quitado la varilla. Entonces, empecé a correr como perra en la dirección hacia la que creí que estaba la puerta, con los crujidos de los pasos en la grava todavía oyéndose detrás de mí. De repente me tropecé con una tubería, pero aún así me levanté, y seguí corriendo. Al menos los pasos en la grava se escuchaban más lejos ahora.
Finalmente encontré la puerta, y por algún milagro esta última no se había cerrado, porque el resorte estaba demasiado duro, por lo que el cerrojo no había encajado completamente. Abrí la puerta, e inmediatamente corrí por el pasillo y el área de comida. Mientras corría, le hablé por la radio al otro guardia, y le dije que había alguien en la azotea. Le dije que escuché rechinar las sillas del área de comida detrás de mí, pero que aún así seguí corriendo hacia la oficina. El otro guardia decidió correr hacia mi posición, y cuando llegó, le conté todo lo que había pasado, así que decidimos subir los dos, pero esta vez, con una linterna. Al llegar a la azotea de nuevo, miramos a nuestro alrededor, pero no encontramos nada. Al final, cerramos la puerta de la azotea, y fui a la oficina para informarle a la empresa de lo sucedido. Después de un rato, pasamos por el área de comida, y de nuevo habíamos oído más rechinidos de las sillas. Decidimos volver a investigar en ella, pero no encontramos nada. Después de informar a la empresa, cerramos con seguro la puerta de la oficina, y me senté hombro con hombro con el otro guardia. Los dos estábamos muy asustados, mirando las cámaras. Cuando finalmente terminé mi turno, y me fui, aún había reportes del rechinido de las sillas en el área de comida por la noche. Hola a todos, aquí OP de nuevo. Les contaré otra historia del policía que conozco. Esta es un poco menos espeluznante que la anterior, pero igual está buena. No espero que nadie crea esto, pero es verdad. Les daré contexto. En verano hace demasiado calor para jugar al gotcha por las tardes, así que jugamos por la noche en un parque de la ciudad. El parque, que es de 3 hectáreas, solo tiene una entrada, que se cierra y se bloquea a las 10 de la noche. El parque en sí solo tiene un pabellón, unas cuantas mesas de picnic, y el alumbrado público justo para poder ver un poco, sin iluminar demasiado el lugar. Aparte de los patos que viven en el pantano contiguo, el parque está desierto. Es un pantano en 2 lados, y tierra no cosechable en los otros 2, con un montón de rutas de senderismo. Hace unos 10 días, Kila, un compañero de mi equipo, yo mismo, y un ayudante del sheriff llamado Pete, decidimos pasarnos por allí después del trabajo, para ver si se había secado lo suficiente como para programar una partida. Llevábamos unos viejos pantalones tácticos, y unos abrigos negros para repeler a los mosquitos. Aparcamos cerca de la entrada, saltamos la valla, pues se nos olvidó pedir la llave a la policía, y caminamos unos 200 metros, hasta llegar al parque propiamente dicho. Había farolas esparcidas por el parque, pero aún así estaba bastante oscuro. Descubrimos que el lugar estaba bastante fangoso, y que el ayuntamiento había aparcado varios equipos pesados en el parque. Los impactos de bolas de pintura en los árboles no habían provocado problemas, pero las excavadoras eran harina de otro costal. Decidimos caminar hasta la parte trasera del parque, para ver si podíamos jugar en la otra mitad. Por la noche, incluso con un equipo grande, no se necesita tanto espacio. Entonces, empezamos a escuchar ruidos extraños, pero no sabíamos qué eran. Yo iba un poco en la delantera dando la vuelta al pabellón, cuando un montón de figuras surgieron de la oscuridad. La que estaba más cerca venía directa hacia mí. Me quedé literalmente helado durante un segundo. Entonces, vi lo que pensé que era un hombre lobo, con pelaje, hocico, sin ropa, todo. Se abalanzó sobre mí, y le golpeé tan fuerte como pude. Lo siguiente que recuerdo es que estábamos rodando por el barro y la mierda de pato, y yo estaba luchando como nunca había luchado antes. Acabé sentado sobre el animal, y le di la paliza de su vida. Le agarré una oreja con la mano izquierda, y le golpeé con la derecha como un loco, y la verdad es que estuve a punto de serlo. Entonces, se le cayó la cabeza, lo que me asustó mucho, hasta que me di cuenta de que estaba sujetando una especie de máscara con capucha. En realidad se trataba de un tipo con un disfraz, como los que llevan en la serie Cats, más o menos. No entendía qué hacía corriendo por un parque a altas horas de la noche disfrazado, pero no quise preguntar, y por la forma en que lloraba y gritaba pidiendo ayuda, no creí que fuera a decírmelo. Kila y Pete habían reaccionado igual que yo. Pete, que es del tamaño de un refrigerador, había golpeado a 2 más, y Kila estaba golpeando con una pistola a uno de los grandes. Los aparté, y les enseñé sus máscaras. La verdad es que la luz era tan escasa, que lo único que se veía era el contorno y su forma en general.
decidimos largarnos de allí tan pronto como pudimos. Pete y Kila estaban tan extrañados como yo. Volvimos a nuestros coches, y pensamos en llamar a la policía, pero no pudimos explicarles por qué estábamos en el parque. En lugar de eso, usamos un teléfono móvil, y le dijimos a la central que íbamos al parque a pescar. Agarramos unas linternas, y volvimos a entrar para ver qué clase de locura habíamos interrumpido. Cuando volvimos, no había nadie. Supusimos que habían aparcado en un taller de servicio al final de la carretera, y habían atravesado los senderos para llegar al parque sin ser vistos. Pete pensó que estos tipos eran una especie de adoradores del diablo, pero yo me quedé con la máscara, que tenía un aspecto bastante ridículo, nada que pudiera asociarse con ese tipo de cosas. Me informé en urgencias, y varias personas ingresaron 1 hora después del encuentro, con heridas de tipo pelea, para las que no supieron dar una explicación clara. Las comprobaciones de antecedentes mostraron que todos estaban limpios. No se presentó ninguna denuncia a la policía, aunque, como mínimo, se estaban acercando, fuera lo que estuvieran haciendo. Esperamos a que alguien acudiera a la policía para informar de que le habían dado una paliza en el parque, pero nadie dijo nada. Esa noche habíamos hecho una nota interna por motivos de seguridad. Después de comparar impresiones, llegamos a la conclusión de que, con tan poca luz, probablemente los raritos nos confundieron con más de los suyos, y corrieron a saludarnos. Por lo visto, llegamos antes de que se pusieran a sacrificar cabras, o quemar cruces, o cualquier otra cosa rara que hubieran planeado. Sin duda, una de las experiencias más extrañas de mi vida. Esta historia ocurrió cuando trabajaba como guardia de seguridad. Actualmente sigo trabajando de ello, solo que no en el mismo lugar. Ser yo, cuando tenía unos 22 años. Trabajaba como guardia de seguridad para un Walmart de mi ciudad. Como era el nuevo, me dieron el turno de la noche. El jefe me dio la tarea de vigilar las cámaras, ya que las únicas personas que iban a la tienda durante esas horas, eran padres recientes, o drogadictos. En una ocasión, eran casi las 3 de la mañana, cuando entonces, entró un hombre muy alto y delgado. Casi parecía un jugador de baloncesto. Pensé que probablemente era uno de esos padres recientes, en busca de leche de fórmula. Nadie le ayudó durante lo que parecieron 30 minutos. Así que al final, decidí ayudarle yo mismo, ya que nadie iba a hacerlo. Aunque en realidad, solo quise ayudarlo porque no tenía otra cosa que hacer. Finalmente me dirigí al pasillo en el que este hombre estaba, pero al llegar, no lo encontré por ningún lado. Así que después de lo anterior, fui con la recepcionista, la cual era una mujer un poco mayor, llamada Angélica. Oye Angélica, ¿no viste a dónde se fue el tipo alto y delgado que entró hace como media hora? Ella solo se limitó a mirarme con un gesto de extrañeza, después de haberle preguntado. Aunque después de unos momentos de silencio incómodo, finalmente ella me dijo, que no había entrado nadie más desde que empecé mi turno, hace más de 1 hora. Extrañado, yo le respondí que había visto al tipo por las cámaras de seguridad, buscando a alguien que le ayudara. Pero de nuevo, ella solo me miró con una cara extrañada. La única puerta por la que ha entrado alguien, es en la que estás tú, cariño. Quizá has estado despierto demasiado tiempo. Sí, probablemente tengas razón, le dije, y decidí volver a mi puesto. Volví a las cámaras, y me di cuenta de que el hombre ya no estaba por ninguna parte. Era como si la tierra se lo hubiese tragado enteramente. No había rastro de que su existencia hubiese pasado por este lugar. Decidí pensar racionalmente por un segundo, antes de caer en la locura, y deduje que tal vez el hombre había encontrado lo que necesitaba, y se había ido inmediatamente. Quizás no lo vi porque había un largo camino desde su pasillo hasta mi puesto, así que al final, decidí no darle mucha importancia. No pensé en nada, y volví a mi rutina habitual de ver videos y beber el café de mala calidad del Walmart, el cual alguien siempre preparaba para el turno de noche. Pero entonces, alrededor de las 3:30 de la mañana, noté a alguien familiar en las cámaras. El misterioso hombre alto y delgado, había regresado. ¿Pero qué mierda? Esta vez, el hombre estaba en una parte completamente diferente de la tienda. Una sección a la que él no hubiese podido llegar, sin que yo al menos lo notara pasar. Ni siquiera Angélica pareció darse cuenta. Tampoco Ronald, el cajero, se dio cuenta. Nadie pareció haberse dado cuenta, de que este hombre había entrado otra vez en la tienda. El hombre de nuevo parecía estar buscando algo. Pero esta vez, agarró un producto de la estantería, y comenzó a inspeccionar dicho objeto. Solo se trataba de una caja de cereal, nada más, y nada menos.
Pero de repente, el hombre pareció frustrarse, y empezó a golpearse a sí mismo con la caja. ¿Pero qué mierda le pasa? Sabía que ahora era cuando tenía que intervenir, así que corrí a su pasillo para detenerle. Cuando llegué, el hombre me vio, y entonces le pregunté, ¿estás bien, amigo? ¿Necesitas ayuda? Sí, necesito comida para mi hijo. Esta comida no es adecuada para mi bebé. Bueno, puedo ayudarte en la sección de comida para bebés, ¿ok? Pero no te golpees más, ¿sí? El hombre solo me asintió con la cabeza, y empezamos a caminar hacia el pasillo de los bebés. Pero de repente, sonó mi walkie-talkie, porque me estaba llamando Ronald. Oye Anon, ¿puedes ayudarme con este apilamiento? Creo que me lastimé la espalda. Ronald, ¿puedes esperar? Estoy con un cliente especial, le susurré. Pero Ronald, al ser aún más novato que yo, no pareció entender lo que eso significaba. Vamos hermano, siento que se me ha roto la espalda. En ese momento giré los ojos con algo de molestia, y volví a mirar al hombre. Sabiendo que estaba cometiendo un gran error, le dije a este último que si podía esperarme unos minutos, para ayudar a un colega. El hombre entonces, se sentó en el suelo, y dijo que esperaría. Me pareció algo extraño, pero aún así me dio igual, y fui a ayudar a Ronald. Pero cuando volví con el hombre, este ya había desaparecido otra vez. Maldita sea, sabía que no debería haber dejado a este tipo solo. Miré alrededor de la tienda, pero no lo encontraba por ninguna parte. Comprobé la sección de bebés, y aún así nada. Al final, pensé que el hombre ahora sí se había ido definitivamente, así que simplemente solté un suspiro de decepción, y decidí volver otra vez a mi aburrido puesto. Para este punto, si este hombre hubiera sido peligroso, ya le habría hecho daño a alguien. Como dije, había regresado a mi puesto, pero ahora eran ya casi las 4 de la mañana, y mi turno terminaba a las 6. La noche había sido bastante tranquila, en general. Pero justo cuando pensé eso, el hombre volvió a aparecer en mi pantalla. Ok, ¿qué mierda está pasando aquí? Esta vez, decidí no esperar a que este cabrón hiciera algo, así que me dirigí directamente hacia él. Ahora él se encontraba en la sección de electrónica. Y mientras me levantaba de mi silla, para empezar mi largo camino hacia su sección, lo vi. Él no estaba mirando nada de la sección, sino que en su lugar, estaba mirando directamente hacia la cámara de seguridad. No, más bien, él me estaba mirando a mí. Sé que suena algo estúpido, pero la forma en que él miraba a la cámara, me hacía pensar que no estaba mirando al aire, sino que como dije, me estaba mirando a mí. Bien, esto había dejado de ser oficialmente una noche tranquila. Finalmente fui a la sección de electrónica, y me encontré con el hombre de nuevo. Hola, ¿encontraste lo que necesitabas? Le dije. Sí, mi bebé está bien alimentado ahora. Bien, ¿necesitas algo más? Hombre azul. Él me llamó así porque, bueno, yo iba vestido de azul. ¿Me observas? ¿Qué? La verdad es que estaba confundido y sorprendido por su pregunta. ¿Me observas desde ahí? ¿Desde el orbe en el cielo? ¿Te refieres a las cámaras de seguridad? Sí. Bueno, como parte de mi trabajo tengo que vigilar toda la tienda, para asegurarme de que tú y los demás clientes estén a salvo. ¿Por qué me vigilas, hombre azul? Bueno, no te vigilo a ti específicamente. ¿Estás con ellos, hombre azul? ¿Con quién? Con los hombres que ven a través de cristales negros. Perdón, pero, ¿a quiénes te refieres? Los hombres que ven a través de cristales negros, me ven, me observan, me siguen. ¿Te refieres a la gente que lleva lentes de sol? Sí, cristales negros. Siempre me están siguiendo, siempre me vigilan, por mi hijo. En este punto iba a pedir un transporte al manicomio, pero entonces, el hombre continuó hablando. Los hombres que ven a través de cristales negros, quieren a mi hijo, hombre azul. ¿Y por qué quieren a su hijo, señor? Llegados a este punto, me dejé llevar por sus divagaciones, con la esperanza de sacarlo de la tienda. Él me dijo que su hijo, y de hecho él también, no eran de este planeta, sino de otro planeta lejos del nuestro. Mi planeta no es muy especial, hombre azul, pero tenemos secretos, secretos que tu planeta no debe conocer. ¿Cómo cuáles? El hombre solo me miró seriamente, y después me contestó. Hombre azul, si te lo digo, tú también tendrás hombres con cristales negros buscándote. Me arriesgaré, le dije bromeando, pero como dije, el hombre obviamente se tomaba todo esto muy en serio. Hombre azul, confiaré en ti. Sabía que este tipo estaba loco, pero, por alguna razón, me excitaba escuchar estos secretos, entre comillas. Hombre azul, ¿conoces cuál es tu luna?
Sí, ¿qué tiene? Bueno, pues esa no es tu luna. Mi gente te la dio, nosotros permitimos que te dieran gravedad. A través de nuestros métodos de transporte y ciencia avanzada, pudimos hacer una luna artificial para ti, para que puedas estabilizar tu evolución. ¿Te refieres a que ustedes eran alienígenas ancestrales? Sí, somos aquellos de los que ustedes hablan en leyendas y tradiciones populares. Hemos viajado para ayudar a otras especies, a otras razas, a evolucionar desde seres primitivos, hasta lo que son hoy en día. Siguiéndole la corriente, le pregunté por qué su pueblo se tomaría tantas molestias para sacar a mi pueblo de su estado primitivo. Para prepararlos. ¿Para qué? Para el gran despertar, la gran verdad. ¿El qué? El gran despertar, hombre azul, el momento en el que toda la verdad, todos los secretos, todas las leyendas, serán reveladas al universo, a todas las formas de vida, para darles un sentido superior de sí mismos. Ok, pero, eso no responde mi pregunta, ¿por qué necesitas hacernos avanzar a un ritmo mayor del que ocurriría naturalmente? Porque las especies demasiado primitivas morirían de shock, o se enfurecerían tanto ante la gran verdad, que se matarían entre sí con guerras. Llegados a este punto, decidí guiarle hacia la puerta, y con suerte, me dejaría a mí y a la tienda estar en paz. Pero entonces, el hombre empezó a contarme un último secreto. Hombre azul, recuerda que los hombres que llevan cristales negros, vendrán algún día por ti, pues ya sabes demasiado, y te has adentrado demasiado en las profundidades. Después de eso, él me dijo que necesitaba darme algo, pero que no lo encontraba. Le dije que no había problema, y que mejor se fuera antes de atraer a los hombres que llevan cristales negros. Él me dijo que volvería después, cuando encontrara el objeto que necesitaba darme. También dijo que el objeto me protegería de ellos, y les demostraría que yo no pertenecía a su raza, sino que era un simple espectador sin esperanzas. Yo simplemente asentí con la cabeza cortésmente, y le dejé seguir su camino. Aunque también le dije, que si veía a algún cristalito negro, se lo diría. El hombre no volvió esa noche, y tampoco lo vi durante lo que me pareció una eternidad. Después de eso, aunque no me creí su historia, no puedo mentir si les digo, que noté mucha gente usando lentes negros por ahí durante ese tiempo. Me sentía incómodo, pero lo atribuía a esa extraña sensación que tiene tu mente, cuando consideras que algo es verdad, aunque en el fondo sabes que no hay forma de que lo sea. Un mes después, ya no era más el chico nuevo, pero pedí que me pusieran otra vez en el turno de noche, ya que no solo sería más fácil para mi horario de sueño ya desordenado, sino que también sería mucho más fácil de manejar, que tener que lidiar con rednecks locos, o madres mexicanas durante el día. Ahora, en una de las tantas noches que me encontraba trabajando, yo estuve sentado hasta las 3 de la mañana, como de costumbre, hasta que de repente, una persona familiar que no había visto en mucho tiempo, decidió entrar y dar un paseo por la tienda. El hombre alto y delgado, había regresado. Mierda, aquí vamos otra vez. Decidí ir a saludarle, porque pensé que se acordaría de mí, y podría volver a hablar con él. Cuando llegué a su pasillo, me di cuenta de que el hombre parecía aún más desesperado. Hombre azul, tengo el objeto para tu seguridad. Yo le dije que lo guardara, y que se asegurara de entregármelo en otra ocasión. Pero este hombre parecía visiblemente angustiado. Hombre azul, por favor, debes permitirme darte esto. Le dije que tomaría el regalo, cuando fuera a ayudar a otro cliente, así que me fui. Pero en realidad, solo había ido a llamar a algún sheriff local, para que llevara a este hombre a un hospital psiquiátrico, ya que era obvio que este tipo estaba jodidamente loco. Durante todo el camino, pude sentir su mirada, y su presencia. Esto lo atribuí a los nervios que tenía en ese instante, pero, ¿por qué estaba nervioso? No lo sé, solo lo estaba. Al llegar a la sala de cámaras, y tomar mi teléfono para llamar al sheriff, noté algo que me erizó la piel. El hombre ya no estaba en el pasillo en el que se encontraba. No sé por qué, a pesar de que ya había desaparecido antes, esta vez me pareció mucho más inquietante. Pero aún así me sacudí el miedo, y empecé a marcar el número del sheriff en el teléfono, hasta que oí una voz detrás de mí. Hombre azul. Al escucharlo, me quedé helado, dejé de moverme conscientemente, y sentí como si mi alma hubiera abandonado mi cuerpo por el miedo. Me giré para ver a este hombre alto y delgado en la sala de seguridad, conmigo. Ahora yo me encontraba en esta pequeña habitación, con un hombre que estaba seguro de que estaba loco, y que pensaba que iba a matarme. Hombre azul, tengo que darte esto, tómalo, te protegerá.
Entonces, este hombre me dio una pequeña tarjeta blanca, en la que no había absolutamente nada, a excepción de la palabra dormir. Enséñasela a los hombres que llevan cristales negros, no volverán a molestarte una vez que veas esto. Ahora debo irme, mi hijo está inquieto, y es hora de que volvamos a casa. Mi misión de evaluar este planeta ha terminado. Entonces, este tipo se agachó, y pude ver lo que había debajo de él. Había un puto portabebés, en el maldito suelo. Era imposible que este hombre llevara algo ahí, ¿verdad? Pero de repente, escuché unos ruidos que venían del portabebés. Casi se me salía el corazón del cuerpo al escuchar eso. Mierda, este tipo de verdad existe. ¿Es un bebé de verdad lo que lleva allí? ¿De dónde mierda lo habrá sacado? ¿Será suyo? ¿Lo habrá secuestrado? Mientras pensaba en todo lo anteriormente dicho, el hombre salió corriendo, y no volví a verlo nunca más, ni siquiera en las putas cámaras. Una vez más, este había desaparecido. En cuanto pude moverme después de mi estado de shock, llamé al sheriff, y le dije que viniera rápido de una puta vez. Después de dar mi informe, aparentemente no había pasado nada, ya que nadie había vuelto a ver a ese hombre ni antes, ni después. Incluso le pregunté al sheriff si había alguna denuncia de niños desaparecidos en la zona. El sheriff era amigo de mi madre, así que no le importó decirme que hasta donde él sabía, nadie había denunciado la desaparición de ningún niño, y mucho menos de un bebé. Como he dicho, nadie había visto al hombre ni antes ni después, pero por lo que me han contado, es casi como si nunca hubiera existido hasta hace un mes. No creo en nada de lo que me dijo el hombre ese día, pero por alguna razón, todavía me perturba la forma en que hablaba con tanta certeza. El hecho de que casi recitó todo esto de memoria sin perder el ritmo, la tarjeta que he tratado de investigar y no he encontrado nada, el maldito portabebés con algo en él, toda esta mierda, no me la puedo quitar de encima. Y todo esto es curioso porque, he estado en medio de un atraco a mano armada durante el turno de noche, he visto a vagabundos pelearse a muerte delante de la tienda, pero nada se ha acercado ni una sola vez, al nivel de ansiedad y nerviosismo que me provocó ese hombre. Aquí les muestro una foto de la tarjeta que me entregó, todavía la guardo en mi cartera, como prueba de que esa noche en verdad ocurrió.